Hola, me llamo Mariana, y hoy necesito desahogarme contando la vez que mi suegra quiso sacarme de mi propia casa, una historia que todavía me cuesta creer que haya vivido. Antes de empezar, te pido que me sigas y dejes tu reacción, porque compartir estas experiencias me ha ayudado muchísimo, y quizás también puedas verme reflejada en algunas de las cosas que estoy a punto de revelar. Créeme, si crees que ya has escuchado historias de suegras complicadas, la mía se llevó el premio mayor. Ese domingo había amanecido extraño. Yo estaba cansada, pero tranquila, intentando recuperar un poco de paz después de una semana de trabajo que me había dejado sin energías. Mi casa, mi refugio, por fin estaba en silencio. Me puse a organizar la sala, doblando cobijas, sacudiendo cojines y recogiendo las tazas que mi pareja y yo habíamos dejado la noche anterior. Nada especial, solo un día normal en casa de cualquier pareja que intenta sobrevivir a la rutina. Mi pareja, Daniel, me había avisado que ese día estaría un poco tarde porque en su trabajo se había presentado un enredo con unos informes, así que estaría sola toda la tarde. No me molestaba, incluso agradecí el espacio. Pero lo que no sabía era que ese silencio que estaba disfrutando iba a romperse, y no precisamente de una forma agradable. Estaba acomodando unas revistas cuando escuché el sonido inconfundible de la llave entrando en la cerradura. Me quedé quieta, sin pensar nada malo, porque asumí que era Daniel llegando antes de lo esperado. «Amor, ya llegaste», dije en voz alta, mientras me acercaba a la entrada con una sonrisa. Pero esa sonrisa se me borró de golpe cuando vi que quien estaba empujando la puerta no era él. Era mi suegra. Y no solo entró. Abrió la puerta con tanta confianza, con tanta seguridad, como si se tratara de su propia casa. Llevaba una bolsa en una mano, el bolso en la otra, y esa expresión en la cara que siempre me daba la sensación de que estaba analizando todo, como si yo fuera un examen que todavía no aprobaba. Ni siquiera saludó. Apenas cruzó el umbral, dijo algo que me heló la sangre. «Vine porque tenemos que hablar, y no me gusta cómo estás llevando esta casa». Me quedé mirándola sin entender nada. ¿Hablar? ¿Qué le pasaba? ¿Y qué significaba eso de llevar esta casa? Como si yo fuera una empleada doméstica bajo su mando o como si Daniel y yo no hubiéramos construido ese espacio juntos. Pero antes de que pudiera decir una palabra, ella siguió caminando hacia adentro, mirando todo como si estuviera inspeccionando, como si buscara fallas para justificar lo que fuera que tenía planeado. En ese momento todavía no imaginaba que esa visita no era casual, no era inocente, y que lo que venía después iba a sacarme de quicio, del alma y casi literalmente, de mi propia casa. Apenas mi suegra terminó de recorrer la sala con la mirada, como si estuviera juzgando cada objeto que había ahí, respiré hondo para mantener la calma. Yo sabía que no podía estallar, porque cualquier gesto que ella interpretara como falta de respeto sería usado en mi contra después. Así funcionaba. Entraba, criticaba, incomodaba, y si yo respondía, automáticamente me convertía en la mala de la historia. Pero ese día algo era distinto. Había una tensión rara, más densa que de costumbre, como si ella ya viniera preparada para un conflicto. Se quedó de pie en medio de la sala, con los brazos cruzados, mirándome de arriba abajo. Yo intenté romper el hielo con un «Daniel sabe que venías», pero ella ni siquiera se dignó a responderme. Solo me lanzó una mirada fría, de esas que te hacen sentir diminuta. Después, sin pedir permiso, dejó su bolso sobre la mesa del comedor y empezó a mover los cojines que yo acababa de acomodar, como si no hubiera quedado conforme con mi trabajo. Yo la observaba sin entender qué pretendía. Esa actitud invasiva nunca había llegado a tal extremo. Sí, siempre había sido controladora, siempre había opinado de todo, siempre había querido imponer su manera de hacer las cosas, pero entrar así, sin avisar, sin permiso, sin Daniel, y encima con esa actitud, algo estaba mal. Yo lo sentía. «¿Sabes qué es lo que pasa contigo, Mariana?», dijo finalmente, sin mirarme. «Que no sabes manejar una casa. No sabes hacer que un hombre se sienta realmente bien en su hogar. Y eso a la larga trae problemas». Me quedé congelada. No sabía si reírme sarcásticamente o si preguntarle qué se creía. Pero me quedé callada. Lo que sí hice fue dar un paso hacia ella y decirle con la mayor tranquilidad posible: «Esta es mi casa. Y Daniel y yo la manejamos juntos. Si tienes algo que decir, al menos dime por qué entraste sin avisar». Ella se giró lentamente hacia mí, como si hubiera estado esperando ese comentario justo para soltar todo lo que traía acumulado. «Entré porque tengo derecho. Esta casa no existiría si no fuera por mi hijo.
Él ha hecho sacrificios que tú no reconoces. Y yo no voy a permitir que tú sigas llevándolo por un camino que no le conviene. Sacrificios, caminos, ¿qué estaba diciendo? Antes de que pudiera procesarlo, se acercó a la puerta de la cocina, miró adentro, y soltó un bufido de desaprobación. Yo la seguí, sintiendo una mezcla de molestia e incredulidad. ¿Qué hacía revisando mi cocina? ¿Para qué había venido? ¿Por qué actuaba como si fuera la dueña del lugar? Entonces dejó caer la bomba que yo jamás pensé escuchar. Daniel no está feliz aquí. Ya no se siente cómodo. Esta casa dejó de ser un buen ambiente para él. Y yo no voy a permitir que mi hijo siga viviendo así. Si tú no sabes llevar una relación, si no sabes mantener un hogar, entonces, tal vez debas ir pensando en irte. No entendí. Literalmente no entendí. ¿Irme? Perdón. Ella se apoyó en el mesón de la cocina, cruzó los brazos y me miró fijamente, sin parpadear. Exacto. Irte. Porque esta casa es de mi hijo. No tuya. Y si él no está bien, entonces alguien sobra. Y no es él. Sentí un calor subirme por el pecho, ese impulso de indignación que uno intenta controlar para no caer en provocaciones. Pero esa frase, esa insinuación, ese descaro, me golpeó directo en el estómago. Era como si, de un momento a otro, mi suegra hubiera decidido que tenía autoridad para sacarme de la vida de su hijo, y de nuestra casa. Ahí entendí que ella no había ido a visitar, ni a hablar, ni a ver cómo estábamos. Ella había ido con una intención muy clara. Y aún faltaba lo peor. Cuando escuché esas palabras salir de su boca, algo dentro de mí se quebró. No era solo indignación, era una mezcla de sorpresa, rabia y una sensación profunda de injusticia que me apretó el pecho. Yo conocía a Daniel, conocía nuestra relación, sabía lo que habíamos hablado, lo que habíamos construido. Y jamás, en ninguno de nuestros momentos difíciles, él había insinuado algo parecido a lo que su madre estaba diciendo. Por eso, al principio pensé que era una manipulación más, otra de sus estrategias para sembrar discordia. Pero la seguridad con la que hablaba me hizo dudar por un instante. ¿Daniel te dijo eso?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Ella sonrió, una de esas sonrisas que no tienen nada de cálido. No tengo por qué darte detalles. Lo que importa es que él no está bien, y si él no está bien, la situación tiene que cambiar. Esa fue la primera vez que sentí miedo real. No porque creyera en lo que estaba diciendo, sino porque su actitud dejaba claro que había llegado con un objetivo y que no se iría sin intentarlo todo para lograrlo. Se metió aún más en la cocina, abrió un cajón sin permiso, miró las ollas, revisó la estufa, como si estuviera buscando pruebas para acusarme de algo. Yo di un paso hacia adelante y volví a repetir, esta vez con más firmeza. Revisa lo que quieras, pero esta casa no es tuya. Y no tienes derecho a entrar así, ni a exigirme que me vaya. Ella se giró con brusquedad, molesta porque no estaba consiguiendo intimidarme. Lo que tú no entiendes es que no eres indispensable, dijo clavándome la mirada. Mi hijo puede vivir perfectamente sin ti, pero tú no puedes vivir sin él. Y si él decide cambiar su vida, créeme, será más fácil que tú hagas las maletas. Ahí exploté. No grité, no insulté, no hice escándalo. Pero di un paso firme hacia ella y le dije con una tranquilidad que incluso me sorprendió. Si tienes algo que decirme, tráelo con Daniel aquí. No voy a hablar de nuestra relación solo contigo. No voy a permitir que uses tu influencia para crear problemas donde no los hay. Ella frunció el ceño, como si no esperara que yo reaccionara así. Ay, por favor, Mariana, ahora resulta que soy yo la que inventa cosas. ¿Crees que no veo cómo se están alejando? ¿Crees que no noto que él ya no sonríe igual? Quise responder, pero en ese momento escuchamos el sonido de un carro aparcando afuera. Ella levantó la cabeza de inmediato, como un cazador que escucha a su presa acercarse. Ese sonido, ese simple motor apagándose, cambió la atmósfera por completo. Es él, dijo casi triunfante, como si llevara horas esperando ese momento. Yo miré hacia la ventana y sentí un nudo en la garganta. No sabía qué versión tenía Daniel en su cabeza, no sabía qué le había dicho su madre, no sabía hasta qué punto ella había manipulado la situación antes de llegar a mi casa. Y ese desconocimiento, esa incertidumbre, me puso nerviosa por primera vez en toda la conversación. Mi suegra se adelantó hacia la puerta como si fuera a recibir a un hijo soldado que vuelve de la guerra. Pero antes de abrir, se giró hacia mí y soltó una última frase, cargada de veneno. Prepárate para escuchar la verdad.
Hoy se van a aclarar muchas cosas. Yo me quedé quieta, apretando las manos, sintiendo el peso del silencio mientras la puerta comenzaba a abrirse lentamente. Daniel entró sin saber que estaba a punto de encontrarse con una escena que podía cambiarlo todo. Y ahí, justo en ese instante, comenzó la verdadera confrontación. Cuando Daniel cruzó la puerta, su expresión era de puro cansancio, como si viniera arrastrando el peso de todo el día. Pero ese cansancio se transformó en confusión inmediata cuando vio a su madre plantada en la entrada, con los brazos cruzados, y a mí detrás, parada en medio de la sala con los nervios tensos como cuerdas. Él frunció el ceño, mirándonos a ambas, intentando descifrar qué estaba pasando. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó sorprendido, dejando las llaves en la mesa. Ella no perdió un segundo. Caminó hacia él con dramatismo exagerado y le tomó la cara entre las manos, como si fuera un niño perdido. «Vine porque ya no podía quedarme callada, hijo. Esto ya se salió de control». Daniel la apartó suavemente, confundido. «¿De qué hablas? ¿Qué pasó?». Mi suegra respiró profundo, preparándose para su gran actuación. «Hijo, tú no estás bien. Yo lo veo, lo siento. Tu casa está desorganizada, tu ambiente no es sano, y tú ya no eres el mismo desde que estás aquí. Y si tú no dices las cosas, yo las diré por ti». Yo tuve que contenerme para no reaccionar. Sabía que si intervenía antes de tiempo, ella iba a aprovechar para victimizarse. Así que esperé. Daniel la miró con incredulidad, completamente perdido. «Mamá, esta casa está normal. Y yo estoy igual que siempre. Solo estoy cansado por el trabajo», dijo él, intentando traer algo de cordura a la situación. Pero ella negó con la cabeza con una solemnidad absurda, como si estuviera revelando una verdad universal. «No, hijo. Yo sé que no estás feliz. Yo sé que aquí no te sientes en paz. Y vengo a hablar por ti, porque sé que a veces te cuesta expresar lo que sientes. Ella, y me señaló con el dedo, sin vergüenza, no te está dando lo que necesitas». Ahí ya no pude callarme. «Daniel, por favor, dime si tú le dijiste algo así», dije con voz firme. Él me miró, sorprendido y confundido. «¿Qué? No, claro que no. Mamá, ¿de dónde estás sacando eso?». Mi suegra se tensó. No esperaba esa respuesta. Intentó recomponer su estrategia. «Ay, Daniel, por favor. Yo soy tu madre. Yo sé cuando algo no está bien. Te escucho, te observo, te siento. No necesitas decirme nada para que yo entienda que esta relación te está desgastando». Daniel se pasó una mano por el cabello, desesperado. «Mamá, estás malinterpretando las cosas. Sí, he estado estresado, pero es por el trabajo, no por Mariana. Y no entiendo por qué viniste sin avisar». Ella abrió los ojos con indignación, como si él la hubiera golpeado con esas palabras. «¿Sin avisar? Soy tu madre. ¿Desde cuándo necesito permiso para venir a tu casa?». «Nuestra casa», corregí, sin levantar la voz. Ahí fue cuando su mirada se clavó en mí con un odio silencioso, como si esa sola palabra, «nuestra», fuera una ofensa personal. «Hijo, ¿ves? Eso es exactamente lo que te digo. Ella cree que puede ponerse por encima de tu familia. Cree que tú le perteneces». Daniel respiró profundo, y pude ver cómo empezaba a perder la paciencia. Se acercó a su madre, con voz firme. «Mamá, basta. Nadie me pertenece. Y estoy aquí porque quiero estar. Estoy con Mariana porque la amo, y porque construimos esto juntos. No tienes derecho a venir a sembrar dudas». Ella se hizo hacia atrás, llevándose una mano al pecho como si Daniel la hubiera traicionado. «Estás defendiéndola a ella sobre mí». «Mamá, estoy poniéndote límites. Algo que debí hacer hace tiempo», dijo él, por fin. El silencio se hizo pesado. Tan pesado que casi se podía tocar. La mujer que había entrado como un huracán ahora parecía descolocada, sorprendida de que su método no hubiera funcionado por primera vez. Pero entonces, cuando pensé que por fin se iba a calmar, soltó la frase que encendería otra chispa. «Si te quedas con ella, te vas a arrepentir». Ese fue el punto en el que Daniel explotó. Cuando mi suegra dijo esa frase, «si te quedas con ella, te vas a arrepentir», el ambiente cambió de inmediato, como si hubiese caído un rayo en medio de la sala. Daniel, que siempre trataba de mantener la calma, que siempre buscaba mediar entre todos, se quedó completamente quieto por unos segundos. Sus ojos se oscurecieron, su mandíbula se tensó,
y yo supe que esa frase había cruzado una línea de la que ya no había vuelta atrás. «Mamá», dijo él con la voz baja, pero cargada de una fuerza que yo pocas veces le había escuchado. «Lo que acabas de decir es muy grave». Ella levantó la barbilla, segura de sí misma, como si creyera que tenía la razón absoluta. «Grave es lo que estás haciendo con tu vida, hijo. Grave es cómo te estás dejando manipular. Grave es verte renunciar a tu familia por una mujer que no sabe ni manejar un hogar». Volvió a mirarme con esa expresión de desdén. «Y sí, lo digo, si sigues con ella, te vas a arrepentir». Daniel dio un paso hacia adelante, y por un instante pensé que le iba a gritar, pero no. Su voz salió firme, clara y cortante. «¿Sabes qué? Ya basta. Tú no puedes venir a mi casa a hablar así. No puedes tratar a Mariana como si fuera una intrusa. No puedes inventar que yo te dije cosas que jamás dije». Señaló alrededor. «Este es mi hogar. Nuestro hogar. Y si no puedes respetarlo, entonces no puedes estar aquí». Mi suegra abrió los ojos como si hubiera escuchado la blasfemia más grande del mundo. «¿Estás echándome?», preguntó con un tono que mezclaba sorpresa, indignación y una dosis de drama teatral. Daniel respiró profundo. «Te estoy pidiendo que te vayas porque vienes a crear problemas. Porque vienes con ideas que no son verdad. Porque vienes a decirle a mi pareja que se largue de su propia casa. ¿Cómo esperas que reaccione?». Ella dio un pequeño paso atrás, como si buscara apoyo en el aire. «Yo solo estoy cuidando de ti. Soy tu madre. Tengo ese derecho». Daniel negó con la cabeza, cansado. «Ser mi madre no te da derecho a destruir mi relación. Ni a entrar aquí cuando quieras. Ni a decidir con quién vivo o no. Suficiente». Por primera vez en toda la tarde, vi a mi suegra perder el control. Su rostro se tensó, sus ojos se llenaron de lágrimas, no sé si reales o parte de su repertorio emocional, y empezó a caminar hacia la puerta murmurando cosas como «algún día entenderás, todo lo hago por tu bien, te vas a dar cuenta tarde o temprano». Pero antes de salir, se detuvo frente a mí. Me miró fijamente, con esa mezcla de juicio y rabia que llevaba desde que llegó. Tú eres la responsable de que él me hable así. Tú lo has apartado de su familia. Tú lo has confundido». Yo mantuve la mirada. No respondí, porque cualquier palabra habría sido usada en mi contra. Solo la observé, firme, sin bajar la cabeza. Ella chasqueó la lengua, giró sobre sus talones y salió, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. El silencio que quedó fue tan profundo que me pareció escucharlo retumbar en los muebles. Daniel se apoyó en la pared y dejó escapar un suspiro largo, cargado de cansancio y frustración. Yo me acerqué lentamente, sin saber si quería hablar o si necesitaba unos segundos. Pero cuando levantó la mirada hacia mí, pude ver claramente una mezcla de tristeza y alivio. «Perdón por todo esto», dijo él finalmente. «No tienes por qué disculparte», respondí. «No es tu culpa». «Si lo es», dijo, sacudiendo la cabeza. «Yo debí ponerle límites hace muchísimo tiempo. Y ahora explotó todo». Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. «Lo importante es que lo hiciste hoy». Él respiró hondo, como si por fin pudiera liberar semanas, tal vez meses, de tensión acumulada. Se quedó mirándome, buscando asegurarse de que yo seguía ahí, firme, apoyándolo. Y lo estaba. Después, dio un paso hacia mí y me abrazó con fuerza. Ese abrazo no fue solo cariño, fue un reconocimiento, una disculpa silenciosa, y una promesa de que algo había cambiado para siempre. Pero aunque su madre ya se había ido, el daño que había intentado causar apenas estaba empezando a mostrar sus consecuencias. Después de ese abrazo, Daniel y yo nos quedamos un largo momento en silencio. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de pensamientos, de emociones revueltas, de cosas que queríamos decir pero que todavía estaban buscando orden dentro de nuestras cabezas. Apenas nos separamos, él caminó hacia el sofá y se dejó caer, apoyando los codos en las rodillas y las manos en la frente. Yo me senté a su lado, sin presionarlo, dándole espacio pero dejándole claro que estaba ahí. «Esto no va a quedar así», murmuró él con voz apagada, casi como si le hablara al piso. «¿A qué te refieres?», pregunté suavemente. Daniel levantó la mirada, y en sus ojos había algo que nunca le había visto, una mezcla de tristeza y decepción profunda. «A que ella no se va a quedar de brazos cruzados. Tú la conoces, y yo también. Esto que pasó hoy, para ella, no terminó. Hoy solo fue el primer golpe».
Esas palabras hicieron que un escalofrío me recorriera la espalda. No porque tuviera miedo de su suegra en sí, sino porque sabía lo insistente que podía ser. Ella no era de las que aceptaban un límite y se retiraban, era de las que empujaban más fuerte cuando alguien intentaba frenarla. Pero no estás solo, le dije, tocándole el brazo. Lo hablaremos, lo enfrentaremos juntos. No vamos a dejar que esto nos divida. Él sonrió débilmente. Eso es lo que ella quiere, que nos dividamos. Que yo crea que tú estás en su contra, que tú me apartas de mi familia. Se pasó la mano por la cara. Ella siempre ha tenido esa necesidad de control. Y yo la permití demasiados años. Pero ahora no quiero perderte por eso. Me quedé mirándolo, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. No me vas a perder, le dije firme. Pero si necesitamos hablar de lo que pasa cuando ella aparece así, no podemos dejar que siga cruzando límites. Daniel asintió, mirando al suelo. Tienes razón, pero lo peor no es eso. Hizo una pausa, como si no supiera cómo decir la siguiente frase. Lo peor es que ella ya venía con algo planeado. No vino solo a armar drama. Vino con una historia en su cabeza. Algo que pensaba que yo le iba a apoyar. Y no sé qué le habrá dicho a mis tías, o a mis hermanas, porque ella no hace esto sola. Y ahí entendí que esa tarde no había sido una simple visita incómoda. Había sido una jugada. Un movimiento calculado dentro de un conflicto que yo ni siquiera sabía que estaba creciendo. ¿Crees que ella ya le dijo cosas a tu familia?, pregunté. Daniel soltó una risa irónica. Estoy seguro. De hecho, antes de venir aquí me llamó mi tía Marta. Me dijo que esperaba que yo estuviera bien, que las cosas en el hogar a veces son difíciles, que no dejara que nada afectara a mi paz. En ese momento no entendí. Ahora todo tiene sentido. Mi corazón empezó a latir más rápido. No me molestaba que su familia opinara. Lo que me dolía era que su madre estaba creando una historia para dejarme como la mala, sin siquiera venir a hablar conmigo primero. Daniel continuó, mi mamá les ha dicho cosas como que tú eres distante, que no la dejas entrar a tu casa, que la tratas mal, que no la respetas. Y yo nunca imaginé que fuera a llegar al punto de inventar que yo dije que no quería estar aquí. Eso es manipulación, dije con un nudo en la garganta. Y si lo hace con ellos, lo hará con cualquiera. Él asintió, con los ojos cerrados. Lo sé, y por eso te digo que esto no termina aquí. Yo respiré profundo. Estaba molesta, herida, pero sobre todo decidida. No iba a dejar que alguien de fuera destruyera lo que Daniel y yo habíamos construido. No después de todo lo que habíamos pasado. No después del enfrentamiento que él acababa de tener por defendernos. Entonces haremos algo, dije finalmente. Hablemos los dos. Pongamos límites. Dejemos claro que permitimos y que no. Y si ella quiere seguir inventando cosas, que lo haga. Lo importante es que tú y yo sepamos la verdad. Daniel me miró como si esas palabras fueran un salvavidas. Sí, juntos. Nos tomamos las manos. Y aunque la tarde había sido un desastre emocional, en ese instante supe que nuestra relación estaba más firme que nunca. No porque no hubiera problemas, sino porque estábamos dispuestos a enfrentarlos. Pero mientras nosotros hablábamos de soluciones, afuera, en algún lugar, su suegra ya estaba preparando su siguiente movimiento. Y lo que vendría, todavía no lo imaginábamos. Mientras esperaba a que mi pareja saliera del cuarto para hablar conmigo a solas, sentí que el ambiente en la sala estaba tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Mi suegra seguía sentada en el sofá, con los brazos cruzados, mirando alrededor como si estuviera evaluando qué otra cosa podía criticar. Yo me acerqué a la cocina para servirme un vaso de agua, más que por sed, por intentar calmar el temblor leve que ya sentía en mis manos. Cada paso que daba resonaba en mi mente como un recordatorio de que esa discusión que se venía no iba a ser nada fácil. Yo lo sabía. Ella lo sabía. Y, de alguna manera, hasta mi casa lo sabía. Mientras llenaba el vaso, escuché que mi suegra murmuraba algo, apenas audible. No sabía si lo hacía a propósito para que yo la escuchara sin que pareciera intencional, o si simplemente no podía contener su lengua. Decía cosas como que desorden, yo no hubiera permitido esto, a ver cuánto dura así. Era su forma pasiva-agresiva de seguir provocándome, y yo respiraba profundamente para no caer en su juego. Tenía claro que no iba a dejar que me sacaran de mi propia casa, y mucho menos iba a permitir que me hicieran ver como la mala de la historia. En ese momento escuché pasos firmes viniendo del pasillo.
Era mi pareja. Tenía el rostro serio, como si acabara de asimilar que estaba a punto de enfrentar un problema que venía evitándose desde hace años. Se detuvo entre su madre y yo, como si fuera un árbitro forzado a mediar en una pelea que no había pedido. Me miró primero a mí, luego a su madre. Y en ese instante se hizo un silencio tan profundo que parecía que la casa estaba conteniendo la respiración. «Necesitamos hablar», dijo él con la voz grave. Los tres. Y lo vamos a hacer con respeto. Mi suegra levantó la ceja como si la palabra respeto fuera un insulto dirigido a ella. Yo tomé asiento, manteniendo la espalda recta, preparada para lo que viniera. Él respiró hondo y continuó. «Mamá, tú no puedes venir aquí a hablarle así a Mariana. Esta es nuestra casa. Y tú sabes que ella siempre te ha tratado bien». La expresión de mi suegra cambió. Pasó de la arrogancia a una mezcla de sorpresa e indignación. Era evidente que no esperaba que su hijo la enfrentara. Ni siquiera un poco. Su boca tembló como si buscara la frase perfecta para defenderse sin quedar como la villana. «¿Así que ahora ella está por encima de tu propia madre?», dijo con voz temblorosa, aunque cargada de veneno. «¿Ahora resulta que yo soy la intrusa?». Yo mantuve la mirada fija en la mesa. No quería interrumpir ni empeorar las cosas, pero dentro de mí sentía una mezcla de alivio y nerviosismo. Por fin él estaba poniendo límites. Pero sabía que para su madre eso era imperdonable. Mi suegra se levantó lentamente, como si su cuerpo pesara más por la rabia que tenía encima. Dio un par de pasos hacia su hijo y le dijo, apuntándolo con el dedo: «Algún día te vas a arrepentir de darle más lugar a una mujer que ni siquiera sabe manejar una casa como Dios manda». Ahí sí levanté la mirada. No por defenderme, sino porque estaba harta. Mi pareja también lo notó, porque antes de que yo pudiera decir algo, él levantó la mano suavemente, pidiéndome calma. Luego miró a su madre y dijo con firmeza: «Mamá, si no puedes respetar a la mujer con la que vivo, entonces no puedes estar aquí». La frase cayó como un rayo. Mi suegra abrió los ojos como si no pudiera creerlo. Y por primera vez en toda esa tarde, se quedó sin palabras. Mi suegra se quedó de pie, mirándolo como si acabara de escuchar la mayor traición de su vida. Sus manos temblaban ligeramente, no sabía si por rabia, sorpresa o dolor, y algo en su mirada dejó claro que no estaba acostumbrada a que alguien, mucho menos su propio hijo, le pusiera límites tan directos. Yo seguía sentada, intentando mantener la respiración estable, aunque por dentro sentía un torbellino entre miedo y alivio. Sabía que esa frase que él acababa de decir iba a marcar un antes y un después en la relación con su madre. «¿Me estás echando?», preguntó ella con una voz más baja, pero cargada de dramatismo. Él negó lentamente con la cabeza. «Te estoy diciendo que hay reglas. Y que aquí no puedes venir a humillar a nadie», respondió él. «Mucho menos a mi pareja». Ella respiró hondo, exageradamente hondo, como si buscara aire para recobrar su autoridad. Luego giró hacia mí con una expresión que mezclaba desprecio y desafío. «Nunca pensé que llegarías a esto», me dijo. «Separar a un hijo de su madre. Qué orgullo debes sentirte». Esa frase me atravesó, pero no como ella creyó. No me dolió, me cansó. Me hartó. Era la misma historia de siempre, convertirme en la villana de un drama que ella misma ocasionaba. Pero esta vez yo no iba a quedarme callada. Me levanté con calma, apoyando mis manos en la mesa para asegurar que mi voz saliera firme, no temblorosa. «Yo no estoy separando a nadie de nada», dije mirándola a los ojos. «Lo único que pido es respeto. Esta casa es también mía. Yo la cuido, la mantengo limpia, la sostengo. No merezco que me traten como una intrusa en mi propio hogar». Mi pareja me observó y pude ver en sus ojos una mezcla de orgullo y alivio. Él sabía que yo llevaba mucho tiempo acumulando esto. Pero mi suegra, oh, no. Ella no iba a aceptarlo tan fácil. «¿Casa tuya?», repitió con sarcasmo. «¿Desde cuándo una mujer como tú tiene derecho a sentirse dueña de nada?». Ese comentario fue la gota que derramó el vaso. Mi pareja avanzó un paso, poniéndose entre nosotras. «Basta, mamá. No voy a permitir que hables así. Ni una palabra más». Ella apretó los labios y lo miró como si no lo reconociera. Como si el hijo que había criado estuviera desapareciendo frente a sus ojos. «Has cambiado», murmuró ella. «Y no para bien». Pero él no dio marcha atrás. «He madurado, mamá. Y parte de madurar es poner límites». Ella bufó, tomó su cartera del sofá y la acomodó sobre su brazo con un gesto brusco.
Dio un último vistazo alrededor de la casa, como si quisiera grabarse cada detalle para usarlo en futuras críticas. Luego se dirigió a la puerta con pasos rápidos, casi teatrales. Justo antes de salir, se detuvo y giró levemente la cabeza. «No te preocupes», dijo con una sonrisa amarga. «No volveré a poner un pie aquí hasta que te des cuenta de tu error. Y créeme, ese día llegará». La puerta se cerró con un golpe sordo. Y el silencio que quedó después fue tan profundo que, por primera vez en horas, me permití soltar un suspiro que había estado conteniendo desde el inicio. Él se acercó a mí y apoyó su mano en mi hombro. «Gracias por aguantar todo esto», me dijo con voz suave. «No debiste pasar por algo así». Yo apenas pude asentir. Entre el cansancio, el estrés y el alivio, sentí que mis piernas aflojaban un poco. Pero también sentía algo más, la certeza de que, aunque la batalla había sido dura, finalmente habíamos recuperado el control de nuestro hogar. Cuando la puerta se cerró detrás de mi suegra, el eco quedó flotando en el aire como si la casa misma estuviera tratando de procesar lo ocurrido. No era solo un golpe de puerta, era el final de un patrón que llevaba años repitiéndose. Un patrón que, de alguna manera, siempre había quedado oculto bajo excusas, silencios incómodos y así es ella, no le pongas cuidado. Pero ese día, todo había salido a la superficie sin posibilidad de enterrarlo de nuevo. Me quedé de pie un momento, respirando profundamente, intentando que mis manos dejaran de temblar. Sentía una mezcla rara entre alivio, tristeza y agotamiento emocional, como si hubiera corrido una maratón sin haber entrenado para ella. Él se acercó despacio, casi con cautela, como si temiera que cualquier palabra suya pudiera romper lo frágil que estaba el ambiente. Puso una mano en mi espalda y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos del mismo lado. «¿Estás bien?», preguntó con voz baja. Quise decir sí, pero las palabras no me salieron. No porque fuera mentira, sino porque estaba todavía procesando todo. En vez de hablar, asentí ligeramente con la cabeza. Él lo entendió. Caminamos hacia el sofá y nos sentamos, todavía sin saber si debíamos hablar o simplemente respirar hasta que el cuerpo nos dejara volver a sentir normalidad. El silencio que se formó entre nosotros no era incómodo, era necesario. Después de unos minutos, él entrelazó sus dedos con los míos. «Lamento mucho todo esto». «De verdad», dijo mirando al suelo. «Sé que mi mamá ha tenido actitudes difíciles, pero nunca imaginé que llegara al punto de querer sacarte de tu propia casa». Lo miré. Lo observé de verdad, no solo su rostro, sino su postura, su expresión, su cansancio. Y ahí pude ver que la situación no solo me había afectado a mí. A él también le dolía, solo que de una forma distinta, más interna, más silenciosa, más cargada de lealtades y heridas que no se hablan. «No puedo controlar lo que ella haga», continuó, «pero puedo controlar lo que permito. Y lo que pasó hoy, no lo voy a permitir nunca más». El peso de esas palabras cayó entre nosotros como una manta tibia. No porque resolvieran todo, sino porque era la primera vez que él se posicionaba con claridad. No como hijo, no como mediador, sino como pareja, como alguien que defendía su hogar. Yo suspiré, más tranquila, aunque todavía cargada de emociones. «Solo quiero paz», le dije. «No quiero vivir peleando, ni con ella ni contigo». Él apretó un poco mi mano. «Lo sé. Y te prometo que voy a trabajar para que eso pase». En ese momento, escuchamos a lo lejos el sonido del viento contra las ventanas. Era extraño, pero sonó casi como un recordatorio de que el mundo seguía existiendo allá afuera, que la vida no se detenía por una discusión familiar, por grande que fuera. Y sin embargo, para mí, ese pequeño ruido marcó un antes y un después. Como si la casa estuviera exhalando junto a nosotros, agradeciendo que al menos por hoy, se había recuperado un poco de armonía. Me recosté contra su hombro, dejando que el cansancio hablara por mí. Él me envolvió con su brazo y por primera vez en toda la tarde me sentí segura, como si no importara lo que viniera después, al menos ya no estaba sola en esto. No hablamos más por un buen rato. No hacía falta. Porque a veces, después de una tormenta así, lo único que puede sostenerte es el silencio acompañado. Esa noche, después de que el silencio empezara a sentirse menos pesado y más como un descanso necesario, él se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Abrió un poco la cortina, como si necesitara mirar hacia afuera para aclarar lo que llevaba dentro. Yo lo observé desde mi asiento, notando cómo su espalda subía y bajaba lentamente con cada respiración. Era evidente que, aunque él había sido firme frente a su madre,
Por dentro estaba enfrentando un conflicto profundo. No pensé que algún día iba a tener que decirle algo así, murmuró sin girarse. Me levanté despacio y caminé hacia él, quedándome a un paso, sin invadir su espacio pero tampoco dejándolo solo. Sé que fue difícil, respondí. Y no espero que estés bien de inmediato. Es tu madre. Es normal que te duela. Él asintió ligeramente, manteniendo la mirada fija en la oscuridad del exterior, como si buscara respuestas entre las luces lejanas de la calle. No quiero que pienses que lo hice por obligación, dijo al fin, volviéndose hacia mí. Lo hice porque tienes razón. Esta es nuestra casa. Y tú no mereces vivir sintiéndote atacada. Su tono era firme, pero sus ojos cargaban una mezcla de tristeza y angustia. Lo entendía. Para él, poner límites a su madre era casi como romper un pacto invisible que se le había inculcado desde niña. Ese pacto de la familia es sagrada, la madre siempre tiene la razón. Aguanta, que así es ella. Solo que ese pacto, en la práctica, me estaba destruyendo a mí, y a nosotros. Si quiero construir una vida contigo, continuó, tengo que aprender a separar las cosas. Mamá es mi familia, sí, pero tú también lo eres. Y no puedo dejar que una arrase con la otra. Esas palabras me conmovieron más de lo que esperaba. No eran solo promesas vacías. Eran decisiones. Pasos concretos hacia algo más sano. Nos quedamos en silencio un momento, pero un silencio distinto al de antes. Este no estaba lleno de tensión, sino de conexión, como si ambos estuviéramos en el mismo proceso de digestión emocional. La casa ya no se sentía tan fría. No sé si era por la conversación o simplemente porque las emociones estaban empezando a asentarse. Después de unos segundos, él me tomó de la mano y me llevó hacia la mesa del comedor. Voy a preparar algo de cenar, dijo, casi como si quisiera darle un cierre simbólico a todo. Nada especial, pero siento que necesitamos comer algo caliente. Asentí y me senté mientras él abría la nevera, sacaba un par de cosas y empezaba a cocinar con movimientos automáticos, como si la rutina lo ayudara a estabilizarse. Yo lo observaba, viendo cómo sus hombros poco a poco se relajaban. Incluso dejó escapar un suspiro que parecía liberar parte del peso acumulado durante meses, quizá años. La cocina se llenó de aromas suaves, y por primera vez desde que mi suegra había llegado esa tarde, la casa volvió a sentirse como un hogar. El tipo de hogar donde se respira calma, aunque todavía queden restos de tormenta. Mientras él revolvía la olla, me habló sin mirarme. Mañana quiero llamarla, dijo. No para disculparme, pero sí para dejarle claro que las cosas cambiaron. Y que si quiere ser parte de mi vida, tiene que aprender a respetar la tuya. Sus palabras me dieron una mezcla de tranquilidad y preocupación. Tranquilidad porque él estaba realmente comprometido. Preocupación porque yo sabía que esa conversación con su madre no sería nada fácil. Ella no era una mujer que aceptara límites sin luchar. Pero por primera vez desde que todo comenzó, no me dio miedo pensar en el futuro. Porque al menos ahora no tenía que enfrentarlo sola. Mientras terminábamos de cenar, una extraña sensación de calma empezó a instalarse en el ambiente. No era felicidad, tampoco alivio completo. Era más bien esa sensación de cuando la tormenta ya pasó, pero todavía se escuchan algunos truenos a lo lejos. Él se sentó frente a mí, con el plato casi vacío, pero sin dejar de mover los cubiertos entre sus dedos. Yo sabía que eso era un signo claro. Estaba pensando demasiado. ¿Crees que hice mal?, preguntó de pronto, sin levantar la mirada. La pregunta me tomó un poco por sorpresa, no porque no la esperara, sino porque todo el tiempo él había actuado tan seguro frente a su madre, que olvidé que también era humano, que también dudaba. Hiciste lo correcto, respondí suavemente. Lo necesario. Pero entiendo que no sea fácil. Él levantó la mirada, y en sus ojos vi una mezcla de alivio y culpa. No quiero perderla, confesó. Pero tampoco quiero perderte a ti. Y durante un tiempo, pensé que inevitablemente iba a tener que elegir. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Porque eran honestas, crudas. Y yo sabía que él no estaba exagerando. La conducta de su madre ya había provocado varias discusiones antes. No con la misma intensidad que esta, pero sí lo suficiente como para desgastar la relación. No tienes que elegir a nadie, dije, tomando su mano. Yo no te estoy pidiendo eso. Solo quiero respeto. Nada más. Él apretó mi mano con fuerza, como si necesitara aferrarse a algo para no hundirse en sus propios pensamientos. Es que a veces siento que mamá vive en un mundo donde yo todavía soy un niño, dijo con una sonrisa triste.
Un niño que tiene que obedecer, que no puede contradecirla, que no puede construir algo propio sin que ella crea que la está reemplazando. Me quedé en silencio, escuchándolo. Era la primera vez que hablaba de su madre con tanta claridad. Siempre había sido cuidadoso, siempre había encontrado excusas para justificar su comportamiento, siempre había suavizado los golpes que a mí sí me daban fuerte. Pero hoy te vi, continuó. Te vi parada, firme, sin gritar, sin humillarla, solo pidiendo respeto. Y entendí que yo también merezco que respeten mis decisiones. Yo asentí. A veces solo se necesita un momento así, una explosión, para que alguien vea lo que antes estaba normalizado. Y sé que ella va a reaccionar mal, añadió él. Sé que va a decir cosas, va a victimizarse, incluso va a intentar que mis hermanas me digan algo. Porque así es ella. Sabía que tenía razón. Esa mujer no se rendía fácilmente. Cada vez que alguien le llevaba la contraria, ella encontraba una forma de armar la narrativa donde siempre acababa siendo la pobre víctima incomprendida. Y esta vez, con lo que había pasado, seguramente ya se estaba preparando un discurso que haría ver a su hijo como el ingrato que la deja sola por una mujer. ¿Te preocupa lo que vaya a decir tu familia?, pregunté. Él se quedó pensativo por un momento. La verdad, ya no tanto como antes, confesó. Quizá porque hoy sentí algo diferente. Sentí que esta casa, este espacio contigo, es mi prioridad. Esa frase me atravesó, pero de una manera bonita. Me dio una sensación de seguridad que hacía mucho no sentía. Terminamos de cenar en silencio, pero un silencio más cálido que los anteriores. Cuando llevé los platos al lavaplatos, él se quedó observando la mesa como si todavía procesara todo. La casa estaba más tranquila, y hasta los muebles parecían más ligeros, sin tanta tensión flotando entre ellos. Cuando volví a la sala, él me miró y dijo: «Mañana, ¿te parece si hablamos juntos con ella? No para pelear, sino para dejar todo claro». Esa pregunta me tomó por sorpresa. No porque me negara, sino porque era la primera vez que él proponía enfrentar a su madre no como individuo, sino como pareja. «Claro», respondí. «Pero solo si tú estás listo». Él asintió despacio. «Lo estoy. O al menos, quiero estarlo». Y esa intención, para mí, ya era un paso enorme. Esa noche, cuando ya era hora de acostarnos, sentí que el cansancio emocional me pesaba en cada músculo. Al entrar a la habitación, la luz tenue de la lámpara iluminaba lo justo para que todo se viera más calmado. Como si la habitación fuera un refugio temporal de todo lo que había ocurrido horas antes. Él se recostó en la cama, mirando el techo, y yo me senté a su lado mientras me soltaba el cabello. «No sé cómo va a reaccionar mañana», dijo de pronto. «Pero tengo la sensación de que no será fácil». Me acomodé sobre la almohada y lo miré. Sus ojos estaban abiertos, pero no estaban realmente viendo el techo. Estaban viendo escenarios, conversaciones imaginarias, consecuencias posibles. «No tiene por qué ser fácil», respondí. «Pero al menos ya no lo vamos a enfrentar desde el silencio». Él giró ligeramente la cabeza hacia mí. «Gracias por no rendirte con esto». Sonreí apenas, no por satisfacción, sino porque en ese momento yo también entendía cuánto había costado llegar a este punto. «Es que no quiero una vida llena de guerra», dije. «Solo quiero que podamos vivir tranquilos». Dormimos, pero no profundamente. Fue ese tipo de sueño inquieto, donde el cuerpo descansa pero la mente sigue alerta. Aún así, cuando desperté a la mañana siguiente, sentí algo diferente en el ambiente. Una especie de claridad que llega después de una noche larga, como si el nuevo día trajera una oportunidad para reorganizarlo todo. Él ya estaba despierto, sentado en la orilla de la cama con el celular en la mano. No estaba usándolo, simplemente lo sostenía, como si se estuviera preparando para marcar el número. «¿Vas a llamarla ahora?», pregunté con voz suave. «Quiero hacerlo antes de que empiece el día», respondió. «No quiero estar pensando en esto todo el tiempo». Yo asentí y me levanté para acercarle un vaso de agua. Él lo tomó y respiró hondo, como quien se prepara para enfrentar una batalla sin armas. «¿Quieres que me quede aquí mientras llamas?», pregunté. «Sí», dijo sin dudarlo. «No quiero hacerlo solo». Se quedó mirando el teléfono unos segundos. Su dedo estuvo a punto de presionar el botón, pero se detuvo. «Lo que diga, pase lo que pase, no quiero que pienses que tiene algo que ver contigo. Ella siempre ha sido así. Solo que antes yo no lo veía». Me senté junto a él. «Lo sé. Y estoy contigo». Esa frase pareció darle el empujón que necesitaba.
Marcó el número. Puso el altavoz. Y la habitación se quedó en silencio, tan silenciosa que podía escucharse el latido suave de mi corazón en mis oídos. Tras unos segundos, la voz de su madre respondió al otro lado con un tono áspero, como si hubiera estado esperando esa llamada. «¿Qué quieres?», preguntó sin saludo. Él tragó saliva. «Mamá, necesitamos hablar». «¿Hablar de qué?». «De cómo me humillaste frente a esa mujer», disparó ella, saltándose cualquier intento de diálogo. Yo lo miré de reojo, preocupada. Ese inicio no era buena señal. Pero él no se dejó intimidar. «No te humillé. Solo te pedí respeto. Y lo mismo voy a pedir ahora». La voz de su madre se elevó un poco más. «¿Respeto? Yo he sido tu madre toda la vida. A mí nadie me exige respeto en mi propia familia». Él respiró profundo. «Entonces tendrás que acostumbrarte, mamá. Porque a partir de ahora, en mi vida hay límites. Y uno de ellos es que no puedes tratar a Mariana como lo hiciste ayer. No lo voy a permitir». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Uno tan largo que pensé que quizá había cortado la llamada. Pero no. «¿Así que ella está ahí contigo?», preguntó su madre con veneno. Él dudó un segundo. «Sí. Está a mi lado». La respuesta de su madre fue un suspiro furioso. «Pues quédate con ella. Si eso es lo que quieres, adelante. Pero no esperes que yo esté de acuerdo con estas faltas de respeto». «El respeto empieza por ti», respondió él con voz baja pero firme. Hubo otro silencio. Luego, un clic seco. Había colgado. Él bajó el teléfono lentamente. Y en su rostro apareció una mezcla compleja: tristeza, alivio, frustración y una especie de aceptación inevitable. «Bueno», susurró. «Ya está hecho». Yo lo abracé despacio, sintiendo como su cuerpo se aflojaba poco a poco dentro del mío. «Sea lo que sea, lo enfrentamos juntos», le dije. Él asintió, apoyando su frente en mi hombro. «Juntos», repitió. Después de la llamada, la casa quedó en un silencio completamente distinto al de la noche anterior. No era un silencio pesado, pero tampoco era uno tranquilo. Era más bien un silencio incómodo, como si las paredes mismas estuvieran tratando de adaptarse a la nueva realidad. Él seguía sentado en la orilla de la cama, con el teléfono aún en la mano, como si no terminara de creer lo que acababa de ocurrir. Yo me senté a su lado, despacio, sin decir nada. Sabía que necesitaba tiempo para procesarlo. Nadie corta un lazo tan fuerte como el que une a una madre con su hijo sin sentir que está perdiendo algo, aunque sea temporalmente. «¿Quieres hablar?», pregunté después de unos minutos de silencio. Él negó suavemente. «Solo, dame un momento», murmuró. Y yo respeté eso. Me levanté, fui a la cocina y preparé 2 tazas de té. No era por el té en sí. Era porque el acto de preparar algo con calma nos ayudaba a recuperar el ritmo después de una conversación difícil. Cuando regresé, él ya no estaba en la cama. Lo encontré en la sala, sentado en el sofá, inclinado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. «Aquí tienes», le dije, entregándole la taza. Él la tomó, como si recién ahí se diera cuenta de que tenía frío. Dio un sorbo pequeño y exhaló con fuerza. «Nunca había escuchado a mi mamá hablar así», admitió. Me senté a su lado. «Tampoco la habías puesto en esa posición antes», respondí con delicadeza. «Ella siempre tuvo la última palabra contigo». Él asintió lentamente. «Sí, y cuando no la tenía, esperaba que yo le diera la razón de todas formas. Desde niño fue así. Si no estaba de acuerdo, se enojaba. Si la cuestionaba, me hacía sentir culpable. Y yo, cedía. Siempre cedía». Su voz se quebró un poco al decirlo. «Pero hoy ya no pude. Me vi a mí mismo atravesando esa puerta y encontrándote ahí, escuchando sus insultos, y sentí algo que nunca había sentido: rabia. No por mí. Por ti». Le tomé la mano, apretándola suavemente. «No quiero que esto se convierta en una guerra», le dije. «Ni entre tú y ella, ni entre tú y tu familia. Sé lo importante que ellos son para ti». «Lo son», respondió él. «Pero también eres importante tú. Mucho. Y estoy cansado de que ella haga como si tu presencia fuese algo temporal, algo que algún día va a desaparecer porque a ella no le gusta». Esas palabras me llegaron profundo. «Yo no voy a desaparecer», le dije. «No pretendo reemplazar a nadie. Solo quiero que me respeten». Él sonrió débilmente. «Lo sé. Y por eso estoy contigo». Nos quedamos un momento así,
mirando la ventana, observando cómo la luz de la mañana entraba tímidamente. Parecía una metáfora perfecta, la claridad tratando de colarse después de un día pesado. De repente, mi celular vibró sobre la mesa. Lo tomé sin pensar, pero cuando vi el nombre en la pantalla, se me heló el cuerpo. Era su hermana. Él lo vio también. ¿Vas a contestar?, preguntó él, aunque yo sabía que lo que realmente quería decir era, ¿estás segura? Respiré hondo. Sí. Prefiero saber qué está pasando. Contesté. Hola, dije con voz neutral. La voz de su hermana sonó fría, contenida, pero con un tono que claramente indicaba que ya sabía algo. Mariana, mi mamá nos llamó. Está muy mal. Dice que ustedes la echaron de la casa. Cerré los ojos un segundo. Sí. Exactamente como lo imaginé. Nadie la echó, respondí con calma. Solo se le pidió respeto. Ella insultó, gritó, no puedo permitir eso en mi casa. Y tampoco puedo permitirlo hacia mí. Hubo un silencio al otro lado. Uno largo. Mi mamá dice que tú la provocaste, añadió. No fue así, respondí, tratando de mantener la voz estable. Puedes preguntarle a tu hermano si quieres. Él estuvo ahí. Ya lo hice, respondió ella. Pero lo que él dice no es lo que mamá dice. Y no quiero meterme en problemas. Era el típico discurso de alguien atrapado en la dinámica familiar donde la madre impone la narrativa y los demás la repiten para evitar conflictos. Lo entendía perfectamente. Solo te pido que no juzgues sin saber, le dije. No quiero mala relación con ustedes. La hermana suspiró. Voy a hablar con mamá otra vez. Pero, ten cuidado. Está muy herida. Colgó. Al bajar el teléfono, él me miró preocupado. ¿Qué pasó? Tu hermana. Está confundida. Tu mamá le dijo su versión. Él apretó los dientes con frustración. Sabía que iba a hacer eso. Yo asentí. Pero no te preocupes. No voy a dejar que esto nos divida. Y en ese momento, él se acercó, me tomó la mano y dijo algo que cambió todo. Entonces, pase lo que pase, vamos a enfrentarlo juntos. No más miedos. No más silencios. Lo miré, y por primera vez desde que todo comenzó, sentí esperanza. No porque la situación estuviera resuelta, sino porque ahora estábamos los dos en la misma línea. Esa noche casi no pude dormir. Daba vueltas en la cama sintiendo una mezcla de rabia, impotencia y cansancio emocional que se me acumulaba en el pecho como una piedra imposible de mover. Cada vez que cerraba los ojos recordaba el momento en el que la suegra, con esa seguridad descarada, había cruzado la puerta exigiendo respeto y pretendiendo decidir quién podía o no estar en mi casa. Y lo peor era que, después de todo eso, Daniel todavía había tenido el descaro de decirme que no era tan grave. Me levanté temprano, aunque apenas había dormido unas horas. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era uno tenso, como si las paredes también recordaran lo ocurrido. Preparé café con manos temblorosas porque sabía que Daniel llegaría más tarde para arreglar las cosas, y yo no tenía idea de qué esperar. Después de cómo se había comportado la suegra, y después de cómo él había reaccionado, ya no confiaba en nada. A eso del mediodía escuché el ascensor detenerse en nuestro piso. Sentí un pinchazo en el estómago. Segundos después, la llave giró en la cerradura y Daniel entró. Venía con un aire raro, como cuando alguien está mentalmente repasando un discurso antes de decirlo. Cerró la puerta sin mirarme directamente y dejó las llaves sobre la mesa como si no tuviera fuerzas para sostenerlas. Mariana, tenemos que hablar, dijo con un tono cansado, evitando mis ojos. Sí, respondí sin moverme. Pero esta vez tú también vas a escuchar. Él se frotó la frente, nervioso, como si quisiera suavizar lo que venía. Anoche hablé con mi mamá, comenzó. Está muy afectada por cómo la trataste. Sentí que el pulso se me aceleraba. ¿Cómo la traté? Repetí, incrédula. Daniel, ella me gritó, me insultó, quiso sacarme de mi casa. ¿Qué esperabas? Que me quedara callada. Él suspiró, cansado, como si la discusión ya lo agotara. Mariana, tú tampoco entiendes por lo que ella está pasando. ¿Y tú entiendes por lo que yo estoy pasando? Lo interrumpí. ¿Entiendes cómo me sentí cuando ella cruzó esa puerta como si fuera suya? ¿Como si yo fuera la intrusa aquí? Daniel evitó mi mirada. Y ese silencio me dolió más que cualquier palabra. Entonces, sin previo aviso, metió la mano al bolsillo. Sacó un juego de llaves. Mi corazón dio un salto. ¿Qué es eso?
Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Daniel tragó saliva. Mi mamá quiere que le devuelva la copia de la llave que le quitaste. Dice que necesita sentir que puede entrar si pasa algo. ¿Y tú qué? ¿Piensas devolvérsela? Pregunté con un nudo en la garganta. Daniel guardó silencio. Luego dijo en voz baja. Es que no veo el problema. No es como si tuviera malas intenciones. Me reí, incrédula. Una risa amarga. ¿No ves el problema? Pregunté. Ella me quiso echar de mi casa, Daniel. ¿De mi casa? ¿Y tú quieres darle una llave? Él levantó la voz un poco, a la defensiva. Ella solo quiere ayudar. Además, si tú no tienes nada que ocultar, no debería molestarte. Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Nada que ocultar? Repetí lentamente. ¿Me estás insinuando que necesito supervisión? ¿Que tu mamá puede entrar cuando quiera a revisar? Daniel no respondió. Y eso fue peor que si hubiera dicho que sí. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Yo lo miraba, tratando de reconocer en él al hombre con el que había construido una vida, pero en su expresión solo veía la sombra de la influencia de su madre. Estaba por decirle que no iba a permitir más faltas de respeto cuando un golpe fuerte y seco en la puerta nos hizo sobresaltarnos a ambos. Un golpe insistente, autoritario, conocido. El golpe de ella. La suegra. Otra vez. El golpe volvió a sonar, más fuerte esta vez, como si no fuera una persona llamando a la puerta sino alguien exigiendo entrar. Daniel y yo nos quedamos paralizados unos segundos, mirándonos sin saber qué decir. Sentí como mi corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por una mezcla peligrosa de indignación y agotamiento. Era como si la suegra apareciera cada vez que empezábamos a tocar un punto importante, como si su presencia fuera una sombra que se negaba a dejar nuestra relación respirar. No abras, le dije a Daniel, firme. Pero él ya estaba caminando hacia la puerta, como si una fuerza invisible lo jalara. Era impresionante cómo cambiaba su actitud en cuanto su mamá estaba cerca. Se enderezaba, se apuraba, se volvía casi servicial. Esa transformación me revolvía el estómago. Daniel, te estoy diciendo que no abras, repetí, avanzando unos pasos. No puedo dejarla ahí, respondió sin voltearse. Sería una falta de respeto. Solté una carcajada incrédula. ¿Y lo que ella me hizo ayer qué fue? ¿Un abrazo? Daniel no respondió. Ya tenía la mano en el picaporte cuando la voz de la suegra atravesó la puerta como un cuchillo. Sé que están ahí. Ábranme ya mismo. Mi sangre hirvió. ¿Quién demonios se creía? Esa no era la voz de una mujer que venía a hablar. Era la voz de alguien que venía a imponer. Daniel finalmente abrió la puerta. Y ahí estaba ella. La suegra, con la barbilla levantada, los ojos encendidos y un tono en la postura que parecía decir, yo mando aquí. Ni un saludo, ni una explicación, ni un gesto mínimo de cortesía. Daniel, necesito hablar contigo, dijo empujando ligeramente la puerta con su cuerpo, como si no importara quién estuviera del otro lado. Yo di un paso al frente, dejando claro que no pensaba esconderme ni permitir que me ignorara. Lo que tengas que decir, lo dices delante de los dos, dije con calma, aunque por dentro ardía. Ella me miró de pies a cabeza, como si yo fuera una cucaracha que acababa de aparecer en la sala. Esto no tiene nada que ver contigo, respondió con ese tono venenoso que ya conocía. Es un asunto familiar. Esta es mi casa, repliqué sin parpadear. Todo lo que pase aquí tiene que ver conmigo. Ella apretó los labios, molesta de que me atreviera a contestarle. Luego miró a su hijo como buscando que él me pusiera en mi lugar. Daniel, por favor, dijo con dramatismo exagerado. Necesito hablar contigo sin interrupciones. Él tragó saliva, nervioso. Yo pude ver en sus ojos que estaba intentando decidir entre su madre y su pareja, y eso, por sí solo, ya era una señal terrible. Daniel, le dije en voz baja. No permitas que ella siga cruzando límites. Esto es entre los dos. No puedes sacarme de la conversación como si yo fuera un mueble. Su madre resopló con desprecio. Ay, por favor. Nadie te está sacando de ninguna parte. Solo quiero hablar con mi hijo sin que tú estés encima. ¿Encima? Repetí, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula. ¿Encima por no permitir que entres cada vez que quieres a cuestionar mi vida? Por favor. Si tanto quieres hablar con tu hijo, invítalo a tu casa. Pero aquí no vienes a mandar. Ella abrió los ojos, sorprendida de que yo tuviera la osadía de responderle así.
Daniel levantó las manos para calmar la situación, pero ninguno de los dos estaba interesado en calmarnos. Mamá, mejor hablemos aquí, dijo finalmente, y esa frase me atravesó como una espina. Ella sonrió. No una sonrisa amable. Una sonrisa satisfecha. De victoria. Se acomodó el bolso en el hombro y entró como si la sala le perteneciera. Perfecto, dijo. Entonces voy a decir lo que tengo que decir. Se giró lentamente hacia mí, con los ojos llenos de esa superioridad que la caracterizaba. Mariana, pronunció mi nombre como si le disgustara en la boca. Después de lo que pasó ayer, he tomado una decisión muy seria respecto a esta casa. Damián me miró, confundido. Yo solo respiré profundo, preparándome. Porque lo que venía, no era bueno. La suegra avanzó un paso hacia mí, como si necesitara marcar territorio, como si con cada centímetro intentara dejar claro que estaba entrando a recuperar lo que era suyo. Su mirada tenía esa mezcla de desafío y desprecio que solo alguien que se cree con autoridad puede usar. Daniel, mientras tanto, parecía petrificado, como si no supiera si intervenir, retroceder o simplemente desaparecer. He pensado mucho, dijo ella, cruzando los brazos con teatralidad. Y no voy a permitir que sigas faltándome al respeto en la casa de mi hijo. Remarcó ese mí con un énfasis que me hizo apretar los dientes. Aquí nadie te ha faltado el respeto, respondí con calma contenida. Lo que pasó ayer fue consecuencia de lo que tú provocaste entrando sin permiso y queriendo imponer tus reglas. Ella rió. Una risa corta, burlona, como si yo fuera una niña diciendo tonterías. Ay, por favor, Mariana, dijo rodando los ojos. Esta casa no existiría si no fuera por Daniel, y tú lo sabes. Y si Daniel quiere que yo tenga una llave, es porque confía en mí. No porque tú lo autorices. Sentí el golpe directo al pecho. No por la frase en sí, sino porque Daniel no reaccionó, no corrigió, no negó. Nada. Yo no estoy hablando de quién pagó qué, respondí. Estoy hablando de límites. De respeto. De que tú no puedes entrar aquí como si fuera tu propiedad. No lo es. Ella se acercó aún más, invadiendo mi espacio personal. Tú no decides eso, susurró con malicia. Yo mantuve la postura. No iba a retroceder ni un milímetro. Daniel, ¿vas a decir algo? Pregunté sin despegar mis ojos de los de ella. Daniel tragó saliva. Se veía dividido, pero sobre todo, dominado. Es que, no quiero que esto siga así, balbuceó. Quiero que ambas se lleven bien. ¿Llevarnos bien? Me reí con incredulidad. ¿Cómo pretendes que me lleve bien con alguien que intenta echarme de mi casa? Su madre intervino de inmediato, levantando una mano. Yo no intenté echarte, dijo con voz de falsa inocencia. Solo dije lo que pensaba. Esta casa está muy desordenada. Tú no estás pendiente de Daniel y sinceramente no pareces una mujer preparada para llevar un hogar. Ese ataque me tomó por sorpresa, no porque fuera cierto, sino por la descarada naturalidad con la que lo dijo. Como si mi valor estuviera basado en sus estándares anticuados. No necesito tu aprobación, le dije sin temblar. Y no necesito cumplir con tus ideas de lo que debería ser. Ella sonrió con más fuerza, como si hubiera estado esperando esa respuesta para soltar lo que de verdad había venido a decir. Pues justamente por eso estoy aquí, anunció, ajustándose el bolso en el hombro. Porque anoche hablé con Daniel y hemos tomado una decisión. Mi cuerpo entero se tensó. Mentalmente repasé las opciones. Si era lo que yo pensaba, Daniel estaba cruzando una línea que ya no podría deshacerse. ¿Qué decisión? Pregunté. Daniel se pasó la mano por el cuello, nervioso. No podía ni mirarme. La suegra, satisfecha, habló antes que él. A partir de hoy, dijo con tono firme, yo voy a tener copia de la llave y voy a venir cuando considere necesario. Esta casa necesita orden, y si tú no puedes mantenerlo, pues yo me encargaré. No pienso dejar a mi hijo viviendo en un caos. El mundo me dio un vuelco. No por la propuesta, sino por lo que representaba. Un intento directo de control. Una invasión. Una humillación. Estás completamente equivocada, respondí, manteniendo la voz firme aunque por dentro ardiera. No vas a entrar aquí cuando se te antoje. No vas a tener otra llave. Y desde luego no vas a dirigirme como si fueras mi jefa. Ella abrió los ojos, sorprendida, pero no se quedó callada. Tú no decides eso, repitió, clavándome la mirada. Daniel y yo ya lo hablamos. Yo giré hacia él lentamente. ¿Eso es cierto? Pregunté.
Daniel bajó la mirada. Ese solo gesto me partió el alma. Silencio. Un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Entonces la suegra dio la estocada final. Si no estás de acuerdo, Mariana, siempre puedes irte. Este no es tu hogar, si no sabes comportarte como corresponde. Sentí como el aire se me atoraba en la garganta. Pero no me derrumbé. Me enderecé. Respiré profundo. Y supe que lo que dijera en ese instante lo cambiaría todo. Cuando finalmente me quedé sola en la sala, después de que todos se habían ido, respiré por primera vez en paz. Miré alrededor. Los cojines todavía estaban revueltos, el mantel seguía manchado y el ambiente tenía esa mezcla de silencio y cansancio que queda después de una discusión fuerte. Pero también sentí algo más, un alivio que no esperaba. Porque ese día entendí que no estaba perdiendo una familia, estaba recuperando mi lugar. Daniel llegó un rato después. No entró como siempre, con prisa o distraído. Esta vez caminó lento, con la cabeza baja, como si por fin se diera cuenta de todo lo que había ignorado por tanto tiempo. Se sentó a mi lado sin decir nada al principio. Perdón, fue lo único que dijo. No un perdón vacío. Fue uno que se sintió real, como si le pesara en el pecho. Yo no lloré. Ya no tenía lágrimas. Solo asentí. Él me contó que hablaría con su familia, que pondría límites claros, que no permitiría que volvieran a tratarme así. Y por primera vez, le creí. No porque lo prometiera, sino porque lo vi diferente. Como si esa pelea lo hubiera obligado a abrir los ojos. Esa noche dormí tranquila. No porque todo estuviera resuelto, sino porque entendí que no era yo la exagerada, ni la conflictiva, ni la sensible. Yo había sido paciente. Demasiado paciente. Y había llegado la hora de que todos lo supieran. Lo que pasó con mi cuñada en mi casa no fue solo una falta de respeto. Fue la gota que llenó un vaso que llevaba meses rebosando. Pero gracias a eso, finalmente pude ponerle nombre a todo lo que venía cargando. Y aunque la relación con ella no volvió a ser la misma, la relación conmigo misma sí. Porque aprendí algo que hubiera querido saber mucho antes. A veces perder una falsa paz es la única forma de recuperar la verdadera.